Bienvenidas, estamos en Girl Power y vamos a platicar hoy con Alejandro Cardoso, quien es Chairman Ejecutivo de Publicis Group Latinoamérica. Bienvenido, Alejandro. Gracias por la invitación. Encantada de que estés con nosotros. Un placer. Pues estamos a mes y medio de que venga el Women's Forum por tercera ocasión a México y me encantaría que me cuentes qué podemos esperar en esta tercera edición. Tenemos algunas de nuestras seguidoras que ya han ido a las versiones pasadas, entonces ¿qué noticias podemos compartir? ¿Qué hay de nuevo? Y la novedad de que es la sede de las Américas, que es una gran cosa, ¿no? Cierto. Yo empezaría por ahí. Creo que el trabajo que se ha hecho en los dos foros anteriores, en los años 2016 y 2017, sirvieron de base para que los organizadores del evento, entre ellos Publicis Group, que es quien tiene los derechos del foro a nivel internacional, vieran que el potencial de México como un lugar de encuentro para todo el continente americano, por su historia, ideología, trascendencia regional y particularmente por el papel importante que juega en la economía de América del Norte y por ende de América Latina, se pensó que era una decisión correcta y justa el poder designar a México como la sede de lo que sería el ahora llamado Foro de las Américas del Foro de la Mujer. Así es que sí nos llena de orgullo, señal de que el trabajo que se hizo en las ediciones anteriores fue de calidad, pero sobre todo la resonancia que ha tenido el foro en medios de comunicación, en la sociedad, en la política, en el medio empresarial y corporativo. También nos da la pauta para poder soñar, primero hace un año que México podría ser esa sede y ahora aspirar a que una vez que tendremos la tercera edición del Foro en México, pero la primera del Foro como sede de las Américas, soñemos que México seguirá siendo considerado el punto de encuentro para temas de divergencia y equidad de género. Me encanta. Y este año, bueno, el tema de romper el silencio me parece muy atractivo y provocador. ¿Qué podremos esperar en cuanto a temática? ¿Qué cosas nuevas va a haber y en qué temas vamos a profundizar con ese tema en mente? Mira, romper el silencio creo que tiene, y de hecho fue una aportación que se hizo en el consejo consultivo que tenemos del foro. Este consejo fue formado hace unos 4 años, originalmente con brillantes mujeres, eran solamente mujeres. Sí, claro. Después nos colamos algunos hombres por ahí y una de las aportaciones que hizo este consejo fue en el análisis de cuál debería ser el tema que provocara exactamente eso, que generara una reacción de aquellos que vieran al foro como un lugar potencial de aprendizaje y de conversación y de disertación y de propuesta. Generara eso, ¿no? que generara la atención y después una reacción a favor de estos temas. Así es que escuchamos al consejo, lo propusimos a París, lo aceptaron y lo que me interesa resaltar es que no está ligado exclusivamente, como podría pensarse siendo el Foro de la Mujer para la Economía y la Sociedad, que su natural relación o interpretación sería estrictamente con el tema de violencia de género. Y si bien tocaremos el tema, porque sigue siendo una realidad no solo en México, sino en todo el mundo, no está estrictamente o únicamente relacionado con el silencio de la mujer que lamentablemente sufre violencia, sino que tiene que ver con el silencio en todo aquello que nos rodea como sociedad, que en algunos casos está estrictamente así relacionado con la posición de la mujer o de grupos poco favorecidos o poco representados en la sociedad como tales, minoritarios, pero que nos permite, y esa era la idea, hablar de todos aquellos temas que giran alrededor
de la mujer y de equidad, pero no solamente relacionados, repito, con violencia, sino, por ejemplo, hablando ya de la temática del foro, cómo romper el silencio respecto al cambio climático, ¿no? Y cómo podemos realmente demostrar que lo que está sucediendo en el mundo y que es una realidad, aunque haya quienes digan que es una falacia y que no existe. El grupo, primordialmente liderado por mujeres que trabajan en ese tema, aunque no exclusivamente mujeres, porque pensamos que el foro debe tener la suficiente apertura para darle bienvenida no solamente a mujeres, sino también a hombres que trabajan en pro de este tema, que nos permitiera hablar de otros temas importantes como el que acabo de mencionar, además de la economía en el mundo, un tema que hoy en el mundo es un tema de análisis y de preocupación en muchos países del mundo, que tiene que ver con la migración. Esa migración de país a país que genera problemas de facto, y México, que probablemente no había sufrido como receptor de, y ahora lo está viviendo en el tema de migración centroamericana hacia Estados Unidos, es simplemente una confirmación de que el tema de migración mundial, por diversas razones, las cualesquiera que estas sean, existe y tiene que ser tratado en todos los niveles de la sociedad y de la política. Habrá temas como la tecnología, el mundo de la tecnología y el impacto que tiene en el empleo actual y el empleo futuro, y temas relacionados más con la legislación en todo el mundo y en particular en América respecto a temas de equidad de género y diversidad. Entonces, creo que este es un foro bastante bien balanceado, en la que no solamente estamos, repito, cubriendo el tema que sí había sido central en el foro, que era equidad de género, violencia en contra de la mujer, pocas oportunidades de trabajo, disparidad de salarios en posiciones similares en una empresa, una legislación débil, sino que ahora se incorporan estos temas que son de interés general, pero en los cuales la mujer tiene un rol preponderante, y que quisiéramos que en México y su influencia ahora en toda América, a partir del foro, pudiéramos generar esa conciencia en todos los niveles de la sociedad y pudiéramos trabajar no solo en equidad de género y no violencia contra la mujer, sino en temas como los que acabo de mencionar. Increíble, o sea que habrá una buena gama de temas. Sin duda, y creo que el nivel de expositores que tendremos, si bien creo que eso ha distinguido al foro desde sus inicios en Francia, cuando inició en Deauville hace más de 15 años, y después fue trasladado a París hace unos 4 años. El foro, en su sede francesa, que es donde le dio origen, siempre ha tenido una calidad de expositores extraordinaria. Y en el caso de México, las 2 versiones anteriores, la verdad es que no fueron la excepción, y el comité organizador y de producción del grupo y del foro se ha encargado de convocar a gente de primer nivel, y esta no es la excepción. Yo diría que, para empezar, el hecho de contar con Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, como un keynote speaker, habla de la importancia que ella le da personalmente, 2, la importancia para el Fondo Monetario Internacional, y tercero, el impacto en la economía desde el ángulo de la aportación de la mujer en la economía tanto privada como pública, ¿no? Entonces, ese es simplemente un ejemplo de lo que será el tipo de expositores que tendrá este año el foro, y que tendrá gente de muchas partes del mundo. Hoy tenemos gente de 4 continentes confirmada como participantes, como speakers. Así es que yo estoy seguro que quienes asistan estarán expuestos a un contenido de altísimo nivel, a la posibilidad de hacer un networking extraordinario, y yo diría que ese es probablemente uno de las razones por las cuales, cuando me preguntan por qué debería yo considerar ir a este foro, reitero y les digo, no es solo el poder tener acceso a escuchar a gente de primer nivel,
experta en los diferentes temas, sino la capacidad de hacer una red de comunicación, de apoyo eventualmente en estos temas a nivel mundial. Y creo que ese no tiene precio, el poder saber que estamos en un grupo o que al estar presentes se está sentado en una reunión donde todos los que están, alrededor de 1.500 personas que estarán pagando un boleto, están interesadas en el tema, y esa posibilidad de generar ese networking francamente no tiene valor. Bueno, yo ya más que convencida. Ya he estado ahí. Ya he estado ahí, me ha encantado. Creo que todo lo que dices ha sido de lo que más me ha enganchado, ¿no? El calibre de los speakers, el networking, el tener acceso a todas estas mentes que están moviendo sus industrias y que están a favor del empoderamiento femenino y a favor de temas que para mí son muy apasionantes en Girl Power. Creo que ya nos animaste aún más a que esta tercera edición en México y la primera de las Américas lo trae todo, ¿no? Además tendremos promociones, descuentos, diferentes cosas en Girl Power que estaremos compartiendo. Y bueno, aprovechando que estamos aquí en tus oficinas en Publicis, me encantaría que abordáramos el tema de cómo desde el tema de la publicidad podemos estar influenciando pues tanto los roles de género, como hablar de la inclusión, como empezar un diálogo y mover la aguja hacia donde queremos que la sociedad empiece a platicar o a actuar. ¿Qué nos podrías contar desde ahí? Solo agregaría una cosa del Foro de la Mujer de este año, y es que el lugar en el que se va a llevar a cabo, que es el claustro de Sor Juana, a diferencia de las ediciones anteriores donde lo hicimos en lugares más tradicionales, con infraestructura para eventos, este año se tomó la decisión de hacer un lugar que fuera más icónico, que representara de mejor manera la esencia del foro. Extraordinaria, pueda ser una sede digna y que represente a México de manera espectacular en todo el mundo a partir del foro. Así es que creo que por el lugar mismo vale la pena estar ahí. Totalmente. Respecto al tema del rol de la comunicación, no podría yo estar en desacuerdo respecto a la importancia que tiene el poder desarrollar una idea en la industria creativa mexicana o en las industrias creativas, que no solamente está la publicidad, todas aquellas que tienen que ver con el arte, con una aportación cultural, la música, etc. Todo, si te das cuenta, en el uso del lenguaje, sea visual o el lenguaje hablado, tenemos una responsabilidad enorme, una oportunidad al mismo tiempo a veces desperdiciada, los medios de comunicación, los medios de información, en el que no hemos, creo, generado la conciencia suficiente, excepto, diría yo, en las generaciones más jóvenes, donde creo que sí hay un nivel de alerta y de conciencia mucho más elevada que la que generaciones anteriores teníamos. Pero como industria creativa, y particularmente el mundo de la comunicación, me preocupa, y yo diría que nos debería ocupar, y en eso he tratado de influir a partir de errores que he tenido, por ejemplo, en la AMAP, en la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, el cómo poder proyectar una imagen correcta, fuera de clichés y de estereotipos, que probablemente es parte de lo que esta industria, en muchos casos, no siempre, debo decir que hay campañas claramente dignas y creativas al mismo tiempo, que no glorifican ni lo que no deberíamos de glorificar, lo que no es correcto, pero que tampoco presentan a la mujer en roles completamente estereotipados, ¿no? Cuando yo veo un comercial, y no tengo ninguno de ellos afortunadamente en ninguna de las agencias del grupo, por lo menos recientemente, pero cuando yo veo un comercial de televisión para un producto de limpieza, y la mamá es mostrada en 30 segundos de un comercial de televisión cantando y bailando en la sala de su
casa, al mismo tiempo que trapea y barre, y parecería que su única aportación desde ese ángulo es el limpiar la casa y al mismo tiempo hacerlo de manera tal que emana, ¿no?, toneladas de felicidad, sí, cantando y bailando, cuando sabemos que ese rol en particular es de los menos reconocidos totalmente en la sociedad mexicana y probablemente sí, en casi toda América Latina y seguramente en muchas partes del mundo. Entonces, el estereotipar esos roles y además glorificarlos de manera equivocada, porque parecía, repito, que lo que estamos haciendo es, claro, que viva la mujer que limpia y trapea y barre, y no la mujer que tiene un lugar en el mundo intelectual o en el mundo de los negocios o en el mundo de la política, ¿no? Entonces, me parece que lo primero que debemos hacer todos los que estamos en esta industria debe ser una reflexión muy profunda de cuáles son los roles y estereotipos o clichés que quisiéramos o deberíamos de evitar, eliminar de tajo de la publicidad en el mundo. Y la segunda es el que el contenido en muchos de los programas de televisión, y me referiría aquí probablemente más a programas de entretenimiento y de telenovelas, yo diría que ahí hay también un altísimo contenido de estos roles equivocados o que no deberían de ser presentados así, ¿no? Cuando veo un programa que tiene que ver algo con algún número de corazones, ¿no? Y que presentan al hombre y a la mujer para que en ese momento se enamoren. Literalmente la mujer es presentada como un producto, ¿no?, a cambio de ver si el hombre le gusta o no le gusta y la acepta o no la acepta cuando lo acaba de ver por 3 minutos en un comercial, en un estudio de televisión. Entonces, el poder acabar, digamos, en términos de contenido tanto televisivo, musical, cuando oigo a los reggaetoneros presentar a la mujer como un producto de cambio sexual, me preocupa enormemente porque, y no es que sea mojigato y estoy en el tema de no querer atreverse o no deberíamos atrevernos a presentar el arte de alguna manera diferente o más atrevida, no me refiero a eso, sino a esos estereotipos generados por la música, por el cine en algunas ocasiones, por la televisión y por la publicidad. ¿Qué opinas? Digo, he visto como que esta tendencia clara de que las empresas parecían que se están subiendo a la ola del empoderamiento femenino y a veces se ve un poco forzado que como que a fuerza se quieren subir al mensaje y como consumidora en potencia como que hasta me da repele como que lo forzado que lo están haciendo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el punto medio o cuál sería la reflexión para aquellos que están encargados de hacer publicidad? ¿Cómo lo podrían hacer de manera más orgánica y sobre todo de poder empoderar a la sociedad con un mensaje más incluyente? Mira, yo creo que ahí primero la sociedad debería tener o tiene una responsabilidad enorme en la capacidad y la obligación que tiene de expresarse respecto a algo que está viendo, ¿no? Hace años esto era imposible, ¿no? Sí, claro. Hace 20 años que había televisión y no había redes sociales, no había manera de expresarte más que el telefonazo, un mail, una carta que mandabas al director general de la compañía, ¿no? Hoy la inmediatez con la que puedes reaccionar y dar un punto de vista, me parece que es el arma más poderosa que tiene el consumidor para poder decir no estoy de acuerdo en que presentes este producto presente a la mujer o al hombre en este rol o con este papel con una intención clara comercial, lejos de ver o de creerte que estás haciendo un trabajo serio de responsabilidad social, ¿no? Mira, yo siempre he dicho, las cosas falsas se ven muy rápido en la vida diaria y en la publicidad también. Cuando tú ves una campaña de una compañía que te dice por cada producto que compres 10 centavos se van a ir a ayudar a una causa X, niños con cáncer, etcétera, que es loable, lamentablemente tiene un enfoque estrictamente comercial, porque la aportación no se da excepto que compres el producto. Y esa es la que yo digo que es falsa. Esa es la que en mi opinión no debería de existir.
cuando ves claramente un objetivo por vender más, a partir de tratar de tocar ciertas fibras de las personas que dicen, claro, si va a comprar este producto, mejor compro este porque de primero lo iba a comprar, pero ayudo a, sí es cierto, pero qué lindo sería que esa compañía, en lugar de decir está ligado a la compra, dice yo voy a hacer una aportación, venda o no venda, de ese producto. Cambia la forma en la que presentas. Entonces, eso creo que sería exactamente el mismo caso con el empoderamiento de la mujer. Cuando tú ves marcas que están claramente esforzándose y forzando una situación publicitaria para tratar de ser percibidos como próceres de algún tema o como, ¿no?, que están apoyando alguna causa, se nota. Yo creo que la inteligencia del pensamiento estratégico primero y después de la creatividad genuina que realmente trata de apoyar una causa porque está en el ADN de esa compañía o de esa marca, funciona. Cuando la compañía no tiene en su ADN y en sus principios y en sus valores estos temas de diversidad, equidad de género, empoderamiento de la mujer, se nota claramente. Ahora, empezar es mejor que no hacer nada. Y yo diría que aunque se note, está bueno que empiece. Lo peor sería no hacer nada, claro, y quedarse en el status quo. Sí creo que las compañías que han decidido dar un paso o muchos pasos en función de darle a la mujer el lugar que merece, que no es ni más, pero tampoco menos que el hombre. Si le estuviéramos dando un lugar preponderante a la mujer por arriba del hombre, sería exactamente el mismo principio de discriminación respecto al hombre. Entonces, es igualdad de verdad, igualdad de género debe ser igualdad. Mismas oportunidades para las dos partes, mismo salario para las dos partes, mismas oportunidades de promoción y crecimiento para las dos partes, para los dos géneros, y no una preferencia. Porque creo que una de las partes, uno de los temas que ha surgido en los últimos años, que a mí, y debo decirlo, a mí sí me preocupa, creo que las cuotas puestas en las empresas o en el gobierno para cumplir con algo que a lo mejor parte de un principio genuino y real de decir, sí quiero tener más mujeres en posiciones de liderazgo dentro de la organización, al tener menos que hombres, que eso es universal, empiezan a tomar algunas compañías decisiones por cuota. Y me parece que la cuota es tan mala como no hacer nada. En el inicio puede ser que ayude simplemente para establecer un objetivo, es decir, como hoy tengo menos mujeres en el board, en mi comité directivo que hombres, yo como empresa podría decir a alguien, sí quiero poner una cuota en cierto tiempo para poder acelerar el desarrollo de las mujeres. Pero una vez que llegas ahí, y repito, yo no estoy de acuerdo en las cuotas, preferiría que fuera de manera natural y orgánica y no por mandato, porque te puedes equivocar en la organización y tiene otros efectos entonces de tipo económico, de tipo valor de la acción, resultados de la compañía, si es que te equivocaste en la designación de estas personas que estás acelerando en su propio desarrollo. Prefiero no cuotas y debería de partir como principio de los valores de la compañía. Yo siempre he dicho, una compañía que cree realmente en la mujer como un motor de crecimiento y un agente de cambio, si en la dirección general, en la presidencia o el dueño de la compañía lo cree fervientemente y de corazón, fluye con mucho mayor naturalidad. Si el dueño de la organización o el consejo directivo no cree en ello, y en el consejo de administración hay 12 señores, 12 hombres y ninguna mujer, es muy difícil que suceda, porque ahí es donde se nota que está forzado, ¿no? Y entonces se pueden cometer muchos errores en ese proceso de tratar de cumplir con una cuota, de tener algún número de mujeres determinado para decir, miren, lo estoy haciendo bien, quedé bien, pero realmente no creo en ello. Entonces siempre sostengo que así como, repito, es la tercera vez que lo digo, no creo en cuotas, sí creo que la única forma de hacerlo genuinamente, correctamente, es cuando el consejo directivo o los dueños de la organización o los directivos de la organización, si es una corporación,
estén plenamente convencidos de que ese es el camino correcto a seguir. Si no, creo que fallan, con el paso de los años se van desmoronando esos pasitos que dieron y regresan a donde estaban originalmente. Y digo, como dices, repetiste muchas veces lo de las no cuotas, y la realidad del panorama actual es que hay muchos más hombres que mujeres en los puestos de alta dirección. Lamentablemente. Sí. ¿Cómo podríamos impulsar el cambio? ¿Qué estrategias te han funcionado a ti o qué estrategias podría implementar alguien en una empresa que hoy todavía no se suma a este movimiento de buscar la inclusión? Sin duda hay muchísimos casos de éxito en el mundo entero. A mí me enorgullece decir que el Grupo Publicis, desde que yo me incorporé al grupo hace 17 años, de las primeras cosas que escuché en el grupo era equidad de género, diversidad. De hecho, el leitmotiv, no quiero decir eslogan porque no lo es en una compañía, no es un eslogan, sí. Pero lo que ese lema que hablaba de la filosofía de la compañía siempre estaba expresado, de hecho, en 3 idiomas y dice vive la différence. La gente piensa que es vive la différence porque está en francés, pero no es cierto. Lo hicieron en español, francés solamente le y luego difference en inglés. Pero lo que está atrás de esa frase, de viva la diferencia, es exactamente eso, el que Publicis celebra las diferencias en todos sentidos. Okay. Religión, idiosincrasia, político, género, preferencia sexual. Entonces, de ahí parte, diría yo, en el caso de nosotros, y por eso digo que me siento orgulloso, el que sí he pertenecido y pertenezco a una compañía que lo tiene claramente puesto en su ADN y desde que nació y creció con esos principios. Entonces, lo primero es que hay que ponerlo por escrito en algún lado. Sí, de acuerdo. Si no se escribe, es muy difícil que la gente se relacione con algo que es completamente intangible. La segunda es medir. Voy a usar una frase muy trillada, pero es cierto, lo que no se mide no se puede corregir, no se puede cambiar. Y es cierto, ¿cómo podemos saber cuántas mujeres tengo potencialmente hablando con características de liderazgo en el futuro si no les hago una evaluación de desempeño y no hago un perfil psicográfico de esas mujeres? ¿Cómo puedo saber si estoy pagando igual a hombres y mujeres si no estoy analizando el costo de la nómina persona por persona? ¿Cómo puedo saber si los hombres o las mujeres tienen más capacidades para ciertos roles dentro de la misma organización si no mido los resultados? Entonces, evidentemente, el medir lo que debamos medir en términos de equidad de género e igualdad debe ser una función central de las áreas de talento o recursos humanos en las organizaciones y, en mi opinión, deberían de ser quienes estén liderando junto con la dirección general ese proceso de cambio. Entonces, primero, establecer una visión, un compromiso, los valores que rigen esa organización. Segundo, comunicarlos. Muchas veces están escritos preciosos en las oficinas de muchos directivos y sales de ahí y nadie conoce sus valores y principios, ¿no? Segundo, medir para poder corregir. Y tercero, establecer algunas acciones que en nuestro caso han dado resultados y sé que muchas compañías los tienen similares. Primero, programas de mentoría, ¿no? Que el año pasado, de hecho, en el Foro de la Mujer, hace 2 años, hablamos de un tema de sponsorship, que tiene una traducción, en mi opinión, equivocada, patrocinio, porque patrocinio parece que lleva un componente económico, ¿no? Pero bueno, en el estricto sentido de lo que sponsorship en inglés significa, que vamos allá de un mentor. El mentor da consejos, se reúne una que otra vez al mes con la persona que está dando la mentoría, pero lo deja que siga actuando y que siga su camino. En un proyecto de patrocinio o de sponsorship de una persona dentro de la organización hay mucho más compromiso porque el término lleva a buscar que yo ayude y sea facilitador de tu progreso en la organización.
Entonces el nivel de compromiso es mucho mayor que aquel que nada más te da coaching o es tu mentor. Sí, el mentor, bueno, en este caso toma un rol muy activo. Mucho más activo, ¿no? Entonces, me parece que las compañías que han iniciado procesos de mentoría, de coaching o de sponsorship utilizando roles, role models, gente que tiene éxito dentro de la organización, que ha sido ejemplar por alguna razón, exitosa, y que es asignada o designada como ese sponsor o mentor de ciertas personas que tienen el potencial para poder desarrollarse como líderes, ¿no? Y la otra, que parece obvia y muy sencilla, pero ahí sí me asusta el ver cuántas compañías todavía no lo ejecutan, y es el tener la sensibilidad respecto a las claras diferencias entre el hombre y la mujer. Y la principal es que la mujer se embaraza y el hombre no. Y si la mujer se embaraza, pero quiere seguir trabajando, y quiere seguir y puede seguir aportando, que lo puede hacer, las organizaciones deberían de tener ciertos programas de horarios flexibles que les permitan cumplir con ese rol dual de mamá y de ejecutiva, con home office, con horarios flexibles, con días que no están relacionados con vacaciones. A mí me da mucho coraje, me duele mucho, cuando veo que hay organizaciones en el mundo que le dicen a la mamá o al papá, para tal efecto igual sería para el papá, voy a ir al festival de mi hijo y te quitan un día de vacaciones. No, increíble. Dices, oye, no tengo por qué de mis 15 o 10 o 20 días de vacaciones, quiero estar con mi hija, tengo que estar con mi hija, y la organización me quita un día de vacaciones para ir a este, sí se lo quitamos. Entonces creo que conceptos como esos que reconocen la dualidad de roles del papá y de la mamá, aunque debo decir que particularmente en América Latina, el rol de la mamá, y no lo estoy justificando, no estoy diciendo que sea lo correcto, pero sigue siendo mucho más fuerte en su presencia en casa, además de la oficina. O sea, saliendo de la oficina, el ir a hacer el súper y llegar a la casa y a veces cocinar y a veces lavar los trastes, donde hay un rol del hombre muy pasivo, donde espera que sea servido, ¿no? Si reconocemos eso, no diciendo que eso es lo correcto, pero aceptando una realidad, ¿no? ¿Cómo puede las organizaciones, tanto el sector público como el sector privado, ser sensibles a ello y darles mucho más facilidades a la mujer para que pueda ejecutar ese... Creo que un punto interesante que tocas es el de cómo está hoy la configuración en las familias, ¿no? Y que eso también refleja el tipo de políticas a las que nos enfrentamos en el mundo corporativo. Sí. Cuando vemos países más desarrollados en los que se habla de un paternity leave, que sea, independientemente si es hombre o mujer, te van a dar la oportunidad de estar con tu hijo o hija. Como que ahí es donde dices, bueno, ya no se está desfavoreciendo a la mujer porque ella es la que se embarazó, ella es la que tiene que estar más pegada a los hijos, sino que se habla ya de un rol más activo del hombre, de acuerdo, en el que él también tendría este tiempo pues fuera para estar dedicado al hogar, y podríamos ahí empezar a ver un cambio real en toda la configuración familiar, corporativa, legal. Sin duda. Yo creo que, digo, para mí ese es el punto final, ¿no? Tiene razón, y yo por eso decía, y no quiero que se me entienda, en el sentido estricto anatómico, donde la mujer es la que se puede embarazar y el hombre no, en esos meses de embarazo es donde digo que las compañías tendrían que ser lo suficientemente flexibles para poder reconocer esa condición y darle ese espacio para que puedan manejar de mejor manera sus horarios. Pero tienes toda la razón. Lo que es incorrecto y sería igualmente inaceptable es que las organizaciones no fomenten la presencia del padre en la familia a partir de este principio de, bueno, el maternity leave es, como lo dice, maternity leave es de la mujer, de la mamá, y no hay paternity leave, ¿no? Y cuando te dan 30 días de paternity leave y ese es todo el contacto que vas a tener con tu bebé, estás generando una brecha espantosa que es difícil después de romper, y ese tiempo perdido entre papá e hijo, ¿no? Pero efectivamente, si las organizaciones y la ley trabajara en la
generación de lugares, espacios y tiempos acordes a las necesidades de la familia, también le permitiría, si el hombre tuviera paternity leave más largo, como en Suecia 1 año, Exacto. que la mujer tuviera la capacidad de poder decidir en qué momento quiere regresar a trabajar, más pronto o más tarde, pero que no esté atada a estoy yo sola, Sí. mi esposo sigue trabajando Sí. 8 o 10 horas al día y yo no puedo combinar este rol de papás con mi esposo o mi pareja. Entonces sí, efectivamente a nivel legislativo y a nivel corporativo deberíamos de trabajar todos en producir y generar esa igualdad en esos términos también. Ya, qué mejor conclusión que esta. Con eso nos vamos a quedar. Muchas gracias por acompañarnos. Encantada, Alejandro. Gracias a ti por el tiempo. Y nos vamos a ver en el Women's Forum. Las esperamos del 29 al 31 de mayo. Cuídense. Bye.